Hola amigos, soy Héctor Malavé Gamboa, estudiante del doctorado en filosofía de la Universidad de Jalapa. Dentro de la materia de métodos de investigación cualitativa, hoy nos toca hablar de la entrevista semiestructurada como un instrumento de investigación válido para obtener datos descriptivos. Primero, señalar qué es una entrevista. Bueno, una entrevista es una descripción lo más exacta posible de las vivencias, de los fenómenos y de la perspectiva de la vida de un sujeto, de una persona, a partir de un intercambio de preguntas y respuestas que nos permita a nosotros conocer un fenómeno. Esto no es nuevo, ya desde el tiempo de los filósofos griegos, dentro del método mayéutico y socrático se planteaba las preguntas y respuestas como un método dialéctico para encontrar la verdad. Por eso es muy importante que desde un principio las preguntas de investigación, los cuestionamientos son parte prioritaria de la ciencia y siempre se recomienda a todos los estudiantes y personas que quieren realizar proyectos de investigación tener muy clara la pregunta de investigación a realizar, y esto requiere un proceso de reflexión, meditación, de planteamientos y replanteamientos hasta que nos vayamos acercando al quid de la cuestión, y cómo formular una buena pregunta de investigación o una buena pregunta de tesis. Se requieren algunas diferenciaciones. Primero tenemos que entender que una es las preguntas de investigación de tesis o preguntas de investigación que están dentro del marco metodológico de los trabajos de tesis o de los trabajos de investigación, y por otro lado las preguntas de entrevista o las preguntas que se realizan en un cuestionario. La idea fundamental que los hace diferentes es que la primera son técnicas y son teóricas, y ya las segundas son claras y son muy entendibles para las personas en las cuales se les plantea estos instrumentos para que las puedan responder con facilidad, mientras que en un caso son teóricas, en otro caso son enteramente prácticas. Y a veces esta diferenciación es uno de los vicios en los que caen muchos investigadores cuando al llegar a campo o preguntarle a alguna persona en un cuestionario, en una encuesta, muchas veces las preguntas son demasiado técnicas que el mismo entrevistado no puede responder o inclusive confundir muchas veces. Esto sucede cuando no se tiene suficiente experiencia para hacer cuestionamientos, entrevistas estructuradas a profundidad o no estructuradas dentro de los proyectos de investigación. Es muy fácil ver que esto se utiliza en diversas áreas de la investigación, como en la medicina, como en la psicología, como en las ciencias sociales, las ciencias políticas, en fin, en muchas áreas. Antropología, por supuesto, se utiliza este instrumento de abordar a través de preguntas y respuestas para obtener informaciones de los sujetos a los que nosotros queremos conocer. Por otro lado, es necesario elaborar un guión. No se puede ser totalmente espontáneo. Es necesario elaborar un guión que esté apegado al tema que nosotros estemos investigando, pero también que esté apegado a nuestro marco metodológico y a nuestras preguntas de investigación que hemos formulado. Dentro de una pregunta de investigación pueden entrar diferentes preguntas de entrevista para que nosotros clarifiquemos y relacionemos ambos contenidos. Es importante entonces elaborar un buen guión que nos permita a nosotros tener una visión estructurada del flujo de la comunicación y de los datos que vamos a recibir, por lo que se puede requerir una grabadora si es que así lo permite el entrevistado, una videograbadora, igualmente una notas, un cuaderno de notas, una bitácora de campo en donde se vayan codificando si son entrevistas cerradas, o donde se vayan tomando puntos clave o palabras clave si es una entrevista abierta,
y a profundidad. Por otro lado, es necesario generar un escenario de confianza previo entre el investigador y el entrevistado. Este escenario de confianza se puede dar en un escenario abierto, cerrado, público, en un lugar en el que exista la suficiente comodidad y empatía y confianza para el intercambio de datos, intercambio de información. No olvidar que finalmente el entrevistado va a dar parte del contenido de sus vivencias, de sus experiencias, de su forma de ver el mundo, y que eso tiene que ser tratado con mucho respeto y con muchísima sensibilidad para mantener criterios claros de normas morales, normas éticas, de acuerdo a su cultura o a su visión del mundo. Entonces, aquí sí se requiere una empatía y el suficiente respeto, y dejar en claro cuál es y de qué manera vamos a hacer uso de la información que nos estén generando. En este sentido, a esto también se le conoce como una introducción informativa, en donde se marca el contexto, se marca el tema, la ética y el compromiso de la información y el uso que se le dará a esta información, que tiene que ser, por supuesto, un uso de acorde a los criterios académicos establecidos de acuerdo a cualquier universidad. Dentro de la misma entrevista semiestructurada pueden surgir otras preguntas que el investigador encuentre que se pueden profundizar. Entonces, y también dentro de la narración y dentro de el discurso que esté dando el entrevistado, pueden surgir también otras ideas, otras ramas de la investigación que puedan ser muy importantes, otras líneas que se puedan profundizar. En este sentido es muy válido y es muy rico que el entrevistador, después de que deje de hablar al entrevistado, puntualice en aquellas entrevistas, y esto va a requerir puntualice en aquella información que se está dando nueva, y para eso se requiere dos sentidos: uno, la observación y la escucha atenta, y la habilidad para profundizar en esos temas, y seguramente ahí es donde muchas veces se encuentra información novedosa y valiosa para el investigador, y inclusive para el entrevistado, que a veces, dando sus respuestas, reconoce otras cosas que ya se le habían olvidado, que no tenía en mente, y que pues puede profundizar para generar mayor significado y amplitud a todo lo que nos está diciendo. Y finalmente debemos de tener un buen cierre. A veces, después de generar información, generar datos, quedan algunas ideas sueltas, pero es parte del trabajo del investigador generar confianza de que esta información es valiosa para el conocimiento y para el autoconocimiento del entrevistado, pero sobre todo que se vaya generando un sentimiento de confianza. En resumen, decimos lo que es una entrevista, cuál es la diferencia entre la entrevista y las preguntas de la entrevista y las preguntas de la investigación, la importancia de elaborar un guión para estructurar las entrevistas, generar escenarios de intercambio de información que sean acordes a ciertos criterios éticos, en donde se haga una introducción informativa adecuada, la generación de artes de la segunda pregunta, y finalmente cerrar con autoconfianza y autoconocimiento y empatía entre el investigador y la persona entrevistada. Esto es, en resumen, de manera sintética, un planteamiento que nos permite entender las partes de las preguntas de investigación de la entrevista para llevar a cabo nuestra tesis de investigación.